cómo manejar el miedo a la cirugía de columna cervical. No soy psicóloga, no soy médico, soy una paciente que pasó por ese proceso de una cirugía de columna cervical. Cuando me dijeron, tienes una hernia y tu solución es una cirugía, de verdad que sentí muchísimo miedo. Y entonces, en base a mi experiencia, creo que te puede ayudar bastante esto que tengo para decirte de qué fue lo que yo hice para poder manejar ese miedo. Y mira que menciono la palabra manejar, y es porque no, por lo menos yo no conozco ninguna fórmula mágica que si yo digo que voy a hacer 1, 2 y 3, voy a dejar de sentir el miedo. No solamente con la cirugía, con muchísimas cosas que tengo que hacer en la vida he sentido miedo, y lo que he encontrado es una manera para poder manejarlo. Voy a hacer este símil del miedo como con una mochila, y cada una de esas creencias que tenemos y de lo que pensamos que puede pasar son como piedras que van haciendo que esa mochila se haga cada vez más pesada. El reto está en que la fuerza que nosotros tengamos, el impulso, sea mayor que el peso de esa mochila del miedo. ¿Y cómo vamos a ir haciendo eso? Pues vamos a alivianar esa mochila de esos miedos, vamos a ir sacando como que esas piedras de la mochila para que entonces nos permita avanzar, para que ese miedo, para que esa mochila no esté tan pesada, así como que nos mantenga frenados de tomar la decisión. Mi nombre es Yandira. Si es la primera vez que ves mi canal, aquí comparto mi estilo de vida con múltiples intereses. Dentro de ellos está el tema de la salud, pues ya hace 3 años que me operaron de la columna cervical. Por aquí tengo los videos donde estoy hablando inclusive en la misma semana de la cirugía, y tengo también otros temas de interés del hogar, de bebés y así por el estilo. Antes que todo, lo primero es confirmar el diagnóstico. Si has visto otros de mis videos, pues vas a ver cómo fue que se descubrió que tenía una hernia en mi columna cervical. Pero si es primera vez que ves mi canal, te voy a contar rápidamente cómo pasó esto. Yo tenía años sufriendo de dolor de espalda, desde la mitad de la espalda hacia arriba, el hombro, el cuello, el omóplato. En varias ocasiones me había dado tortícolis, como una rigidez con dolor en el cuello, que si doblaba el cuello así hacia un lado o hacia el otro me dolía bastante. Entonces, eso fue como que un llamado, ¿verdad? Como una alarma de que algo no andaba bien. Visito entonces a un ortopeda y comienza a tratarme una ligera desviación que tengo en la columna. Comienza entonces el tratamiento, medicamentos para el dolor y una plantilla para irme corrigiendo esa desviación que tenía en la columna. En la radiografía que me hicieron se veía la columna cervical rectificada, pero no fue algo a lo que él le prestó atención. Yo sí le pregunté y él me dijo como que eso no era algo relevante. Como no sé nada de eso, no le di importancia. Pasó el tiempo y un día estuve de vacaciones en un resort y me tiré de un tobogán de agua. Yo le tengo mucho miedo al agua, y no sé si combinado con todo lo que yo tenía, una contractura muscular, toda esta parte rígida, cuando yo caí en la piscina, eso fue un dolor súper intenso en el cuello. A raíz de eso, entonces voy de nuevo al ortopeda y le digo que me duele demasiado el cuello. Él procede a sugerirme inyección para manejar el dolor, y yo le digo, es que no puede ser posible que yo no tenga nada si esto me duele demasiado. Él me decía que era por el estrés, y yo le decía que no, que indagara, que me hiciera otro estudio, porque no era posible que solamente el estrés me produjera ese dolor tan fuerte. Entonces me manda a hacer una tomografía y ahí es donde sale que tengo una hernia en mi columna cervical. Luego de eso, como ya yo tenía casi un año tratándome con este médico y no me gustó eso que había pasado, pues cambio de médico y voy donde un neurocirujano, que es quien va a tratar directamente mi columna cervical. Pues al ir a ese neurocirujano me indicó que me hiciera una resonancia magnética, y en esa resonancia magnética es donde sale a relucir que mi hernia estaba complicada y que me estaba empujando la médula espinal.
me dice, hay casos que se resuelven con terapias, pero en tu caso debes operarte, hay que hacerte una cirugía. Para mí fue bastante fuerte porque a mí nunca en la vida me habían internado, nunca me habían dado puntos, nunca me habían puesto en yeso. Es demasiado fuerte. Entonces, en ese momento, totalmente abrumada y en pánico, esa era la primera vez donde me dijeron como que yo de verdad me tenía que someter a un procedimiento mayor. Pues lo primero es que yo no lo aceptaba, yo me sentía con mucho miedo y las preguntas que me hacía eran las siguientes. ¿Por qué me pasó esto? O sea, ¿cuál es la causa? ¿Cómo fue que me dio esta hernia? ¿Por qué me pasó esto? Lo otro que me preguntaba era, ¿qué es realmente una hernia? Yo no sabía que era una hernia. Otra cosa que me preguntaba, cirugía, porque yo soy joven, tenía apenas un año de casada, con deseos de formar una familia. Me preguntaba si será posible que yo pueda tener un bebé, tener un embarazo bien normal, porque yo sé que la columna cambia de forma con el embarazo. Me preguntaba tantas cosas, ¿será que voy a caminar bien? ¿Voy a quedar bien después de la cirugía? Yo practico ejercicios, voy a poder seguir haciendo ejercicios como suelo hacerlo. Todas esas preguntas eran las que yo me hacía y estaba bastante abrumada, con mucho miedo. También pensaba en el dinero, de qué tan costosa podía ser esa cirugía. De hecho, por aquí tengo un video donde hablo del costo de la cirugía. Si no lo has visto, pues pasa por ahí a verlo. El caso es que el primer paso que hice para comenzar como que a disipar esas dudas fue confirmar el diagnóstico. Confirmar que realmente yo necesitaba operarme. En eso busqué otras opiniones médicas. Opiniones médicas. Enfatizo en eso porque cuando yo lo comenté en mi familia que debían operarme, pues me pusieron la cabeza así. Todos decían que no me operara, que eso era muy complicado, que se habían conocido personas que se habían quedado peor, que había gente, o sea, me pusieron peor, me llenaron aún más de miedo. Entonces, por eso te digo, no consultes eso para confirmar ni nada ni con un vecino, ni con alguien de tu familia, no, consulta eso con un médico, porque, y un médico que sea del área, con un neurocirujano. No es que vas a consultar la hernia con un cardiólogo, con un internista, con una persona que tú conozcas así, no, tiene que ser con un neurocirujano. Entonces, en ese primer paso de confirmar el diagnóstico, consulté con varios médicos y efectivamente me dijeron que en mi caso llevaba la cirugía. Pues el segundo paso para comenzar, ¿verdad?, a manejar ese miedo, pues fue aceptarlo. Aceptar que si yo quería mejorar mi calidad de vida, si yo quería dejar de sentir esos dolores, tenía que optar por dar ese gran paso. No es fácil, pero siempre pensé en lo mejor, en que iba a estar mejor, sin dolores. El siguiente paso, luego de aceptar que definitivamente yo tenía que operarme, fue la información. Informarme de qué es la hernia. Informarme de en qué consiste el procedimiento. Y entonces, si quieres saber cómo es la cirugía, por aquí también te dejo un video donde te explico cómo es la cirugía. Por eso no voy a abundar mucho en este video sobre eso. Al informarme sobre qué es la cirugía, cómo es el procedimiento, qué es lo que implica, cuáles son los riesgos, pues ahí fui despejando esas dudas, esos miedos, y ya yo ahí estaba viendo con más claridad a qué yo me estaba enfrentando. Esto puede ser un arma de doble filo porque por un lado podría visualizarlo como que era algo súper sencillo y quedarme solamente así como que ay, me van a operar y ya, y voy a estar bien. Pero yo quise saber todos los detalles y para mí eso me dio mucha tranquilidad. Así como me informé del procedimiento y de qué era lo que me iban a hacer, me informé también del médico, la elección de con qué médico me voy a operar. Busqué una persona que
me la recomendaron por varias fuentes. Vi pacientes de ese médico, o sea, personas que él había operado y las vi que estaban bien. Entonces yo dije, sí, me voy a operar con este médico. Lo siguiente que hice fue prepararme mentalmente y físicamente también. En esa preparación mental me puse a pensar en lo positivo, tratar de dejar a un lado todas esas dudas, todos esos pensamientos, porque muchas veces la mayoría de las cosas malas que nosotros creemos que pueden pasar, pues no suceden. Entonces, nos martirizamos más en la mente que lo que pasa en la realidad. Entonces, mentalmente mi preparación es que todo va a estar bien, que yo me voy a sanar, que voy a estar mucho mejor. Me puse a pensar en todas esas cosas buenas que yo quería hacer, en qué bien iba a ser mi vida después de eso, que iba a dejar de estar sin esos dolores. Pensar en positivo. Esa fue mi preparación mental. Claro, todo siempre poniéndolo en las manos de Dios, abandonándome en las manos de Dios, poniendo en las manos de Dios a ese médico, poniendo en las manos de Dios todo ese proceso. Y en esa preparación, pues como me habían dicho que necesitaba un reposo, en mi caso yo contaba con la ayuda de mi esposo, quien iba a estar ahí para mí, ayudándome para esos primeros días en que sí se necesita ayuda de una persona. Para el día de la cirugía, realmente en todos los procedimientos médicos, siempre se necesita que esté una persona contigo durante el proceso de la cirugía, cualquier papeleo, cualquier cosa. Si tienes que quedarte a dormir en la clínica, siempre es bueno contar con alguien. Y ya luego en ese proceso postoperatorio, durante el cuidado en casa, pues también. Dejando todo eso listo, pues ya solamente me quedaba confiar y esperar. Luego de esa preparación de pensar en positivo, que todo va a salir bien y que voy a estar mejor, gracias a Papá Dios, me fui a la cirugía. Ese día de la cirugía tenía miedo, claro que sí. Y me ayudó bastante una canción de la hermana Glenda, que la voy a dejar fijada en el primer comentario. ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? Esa fue la última canción que escuché antes de que me llevaran al área del quirófano y me pusieran la anestesia. Ya luego cuando desperté, pues hice como que un inventario de que podía ver, podía respirar, de que me sentía, de que estoy consciente. Y comencé a agradecer. Las preguntas que yo me hacía en el inicio, pues ahora te las voy a contestar. Una de las preguntas que yo me hacía era si iba a poder tener un bebé. Y sí, tengo un bebé que ya va a cumplir 2 años. No hubo inconvenientes de la cirugía con mi embarazo. Tengo mi bebé. Otra de las preguntas que me hacía era si iba a poder tener mi vida normal. Y claro que sí, yo camino, yo corro, yo hago ejercicios. A mí hasta se me olvida que me hicieron una cirugía. El médico, uno de los médicos con quien consulté sobre el procedimiento y sobre mi caso y todo eso, me dijo, cuando te operes, va a pasar el tiempo y ni cuenta te vas a dar. Se te va a olvidar eso. Y definitivamente así ha sido. ¿Cuáles cositas pasaron? Yo también canto los domingos en misa y durante los primeros meses la voz me fallaba, pero gracias a Dios ya eso está bien. O sea, de todas esas preguntas y esas dudas que yo tenía de que cómo iba a ser mi vida después de la cirugía, y es completamente normal, pero ahora mucho mejor, porque antes estaba con muchos dolores, cada cierto tiempo tenía que inyectarme o tomar medicamentos para el dolor y ahora ya no tengo ese dolor. Bueno, pues por aquí voy a dejar este video. Espero que te haya servido, que te haya ayudado. Si tienes cualquier otra duda o lo que sea, por favor déjame saber en los comentarios y nos vemos en la próxima.